Y en esta segunda parte lo que vamos a hacer es entrar a los principios interpretativos para leer literatura del ACO. La palabra o la frase o el acrónimo, mejor dicho, ACO significa Antiguo Cercano Oriente. Y vamos a utilizar esa abreviatura, ese acrónimo bastante conforme vamos avanzando, no solamente en esta clase, sino en el futuro. Así que tratemos de acostumbrarnos un poquito a esa fraseología ACO, Antiguo Cercano Oriente. En algunos lugares le llaman el Antiguo Oriente Próximo o el Antiguo Próximo Oriente. Ese es un equivalente, pero en lo personal prefiero y me gusta más Antiguo Cercano Oriente. Ok, entonces dice aquí, ¿qué necesito saber antes de comenzar la lectura? Hemos estado estudiando ya los primeros capítulos de Génesis, pero estamos aquí empezando a indagar sobre ciertos principios interpretativos que nos ayuden a entender mejor estas partes bíblicas que son bastante profundas en ciertos aspectos, ¿verdad? Y dice aquí la recomendación, los lectores deben sopesar, o sea, ponderar, considerar cuidadosamente cómo usar la información en nuestras notas de estudio. Ahora, quiero decirles que dice notas de estudio porque lo que voy a presentar lo tomamos y lo hemos traducido, su servidor lo tradujo, de lo que es la introducción a la Biblia que está en inglés, ¿verdad? Que se llama NIV Cultural Backgrounds Study Bible. Y es un material que está proporcionado por los eruditos, los académicos John Walton y Craig Keener. Y viene en esa Biblia en la parte de la introducción. Y por eso estoy poniéndolo aquí para que ustedes lo vean. Van a ser 11 diferentes principios que son muy importantes. Dice así, la información presente en las notas de estudio de esa Biblia de estudio que les acabo de mencionar puede mostrar tanto contrastes como similitudes. Recuerda que cuando hablamos de contrastes estamos hablando de cosas diferentes. Cuando hablamos de similitudes estamos hablando de cosas parecidas. Ok, dice así. Aquí hay algunos principios a considerar al comparar textos bíblicos con sus contextos antiguos. O sea que vamos a explicar esto, de qué se tratan estos principios interpretativos. Van a ser estos principios los que deben de seguirse o deben de usarse como guías en cuanto nosotros tengamos el texto bíblico delante de nosotros y empecemos a comparar el texto bíblico con la literatura del antiguo cercano oriente, nos vamos a dar cuenta que van a haber cosas que son bastante similares, aunque también van a haber cosas que van a haber sus diferencias. Entonces, es de lo que está hablando aquí. Cuando comparemos textos bíblicos con sus contextos antiguos, o sea, estemos analizando todo lo que es la historia antigua, la cultura antigua, la literatura antigua, esas tres cosas son básicas, historia antigua, cultura antigua y literatura antigua, van a aplicar estos principios. Y dice aquí Walton y Keener, dicen lo siguiente. Punto 1. Tanto las similitudes culturales como las diferencias culturales deben ser consideradas. O sea, tanto lo que es parecido como lo que es diferente se debe de considerar. No solamente una cosa o la otra, sino ambas. Punto número 2. Las similitudes pueden sugerir una herencia o un tronco cultural común en lugar de un préstamo de una pieza literaria específica. ¿Qué queremos decir con esto? ¿O qué quiere decir John Walton y Keener con esto? Quiere decir lo siguiente, que muchas veces hay personas que cuando ven un texto en la Biblia que es muy parecido a algo que se encuentra en la literatura o en la cultura o en la historia del antiguo cercano oriente, dicen, el antiguo cercano oriente se escribió primero. Entonces eso quiere decir que el pueblo de Israel copió o prestó todo ese molde y toda esa información, la trajo de tal cultura y se la apropió o la está usando como préstamo. Entonces aquí lo que estos autores sugieren es que
lo analicemos con más cuidado y veamos otra posibilidad, que es lo que vamos a volver a leer. Dice, las similitudes pueden sugerir, y acá está la primera opción, una herencia o un tronco cultural común. No que Israel lo tomó prestado de alguna otra cultura, sino que ambas culturas, tanto la israelita como la otra cultura del antiguo cercano oriente, lo tienen en común porque ambas lo tomaron de un tronco cultural común. O sea que no es un préstamo, sino que ambos comparten el mismo tronco cultural en común. ¿Ok? Es lo que quiere dar a entender. Punto número 3. Es común encontrar similitudes en la superficie, o sea, en lo estético, pero diferencias a nivel conceptual, o sea, debajo de la superficie o viceversa. ¿Qué significa eso? Que a veces estamos leyendo alguna literatura, alguna historia o cultura del antiguo cercano oriente, luego vemos el texto bíblico y podemos decir, pero si casi es una copia, pudiéramos nosotros decir, ¿verdad? Pero acá los eruditos dicen, es posible encontrar similitudes en la superficie, o sea, en la forma estética en cómo lo vemos. Pero cuando ya entramos al nivel conceptual, al nivel teológico o ideológico, entonces ya podemos ver las diferencias, que no está hablando de lo mismo. La forma puede ser parecida o muy similar, pero el contenido es muy diferente. Punto número 4. Todos los elementos del texto bíblico deben entenderse en su propio contexto con la mayor precisión posible, dicen estos académicos, antes de comparaciones entre culturas. O sea que si hemos de entender el texto bíblico, no primero vamos a consultar otras culturas para ver que existen otras culturas y luego venir al texto bíblico, sino al revés. Primero debemos entender el propio texto en su propio contexto con la mayor precisión posible antes de hacer la comparación con otra cultura. O sea que aquí el orden de los productos o de los factores, mejor dicho, sí altera el producto final. Entonces tenemos que hacerlo de manera correcta. Punto 5. La proximidad en el tiempo, la proximidad en la geografía y la proximidad en las esferas de contacto cultural aumentan la posibilidad de interacción que conduce a la influencia. En pocas palabras, mientras más cercano esté en el tiempo, en la geografía y en el contacto cultural, el texto y la otra cultura, pues más cercana y más potencialidad de influencia hay de uno hacia el otro. 6. Rara vez se puede argumentar a favor del préstamo literario. Es de lo que hablábamos hace un rato. No porque algo se parezca en la superficie, en lo estético, y aunque sea muy parecido, no podemos decir, un decir, el texto de Génesis se copió de la historia sumeria o de la literatura sumeria. No, no es un copiado ni un préstamo, sino que por eso dicen aquí los académicos, rara vez se puede argumentar a favor del préstamo literario y requiere, dice además, la identificación de los posibles canales de transmisión. O sea, si hubo tal préstamo, hay que saber identificar cuáles son los posibles canales de transmisión. No es nada más lanzar una aseveración o afirmación al aire y decir esto así es nada más porque hay un parecido estético o superficial. 7. Los diferentes géneros literarios pueden realizar funciones similares en diferentes culturas. Entonces, no el mismo género literario tiene que realizar la misma función en otra cultura, sino que puede utilizar la misma función similar, pero otro género literario. O sea que el género literario en cuanto a su función varía de cultura a cultura. Y no porque un género literario, por ejemplo, que sea poesía en una cultura sumeria, un decir,
necesariamente tiene que tener como equivalente otra poesía en la otra cultura, sino que puede haber diferencia. Es importante e indispensable reconocer los géneros literarios, pero no en todas las culturas ejercen los géneros literarios la misma función. 8. Cuando se toman prestados elementos literarios o culturales, estos elementos a su vez pueden transformarse en algo muy diferente. O sea que tenemos ejemplos en el mismo Génesis, que si hay elementos literarios o culturales que se han tomado prestado, esos elementos a su vez son transformados en algo muy diferente, o sea, vienen a convertirse en una contrahistoria, en una etiología correctiva para tratar de corregir otros puntos de vista culturales y al mismo tiempo hacer avanzar el propio punto de vista teológico que el texto está tratando de presentar. 9. Una sola cultura rara vez será monolítica. O sea que cuando estamos hablando de una cultura, ya sea la israelita o ya sea la sumeria o la acadia, cualquiera que ustedes escojan del antiguo cercano oriente, y dice, rara vez será monolítica. O sea, monolítica es que tiene una misma cara en todas las partes, independientemente por donde uno se enfoque, siempre va a tener la misma cara, por así decirlo, porque es monolítica. Pero acá no, dice, ya sea en una sección contemporánea a ella misma o en consideración de que haya habido un paso en el tiempo, nunca será o rara vez será monolítica, o sea que va a tener variedad, es lo que significa, aún en la misma cultura. Número 10. La especificidad en el marcado de las fechas para eventos en el mundo antiguo es inherentemente debatible. No había un punto de referencia cultural universal con el que los antiguos pudieran marcar el tiempo, como por ejemplo nuestras fechas antes de Cristo y después de Cristo. Las diferentes culturas utilizaron diferentes puntos de referencia históricos al marcar el tiempo, por lo que incluso cuando los investigadores encuentran fechas registradas en la literatura cultural antigua o en artefactos, esto pertenece a la arqueología, pongan atención, dice así, rara vez se pueden citar como definitivas. Cuanto más temprano o antiguo sea el periodo de tiempo, menos firme se vuelve la datación. Esto lo dijimos hace un rato también. Mientras más antigua sea la datación de algún artefacto, de alguna literatura, de alguna cultura, de algún evento, mientras más antiguo sea, menos firme se vuelve la datación porque hay menos puntos de referencia históricos. 11. Los términos culturales en el texto de las notas, o sea, de las notas de la Biblia de estudio, por ejemplo, el uso del término Palestina en el Antiguo Testamento, que se refiere a la región más grande en la que vivía el pueblo hebreo, no se refieren a las realidades políticas actuales, no tiene nada que ver con la realidad política actual, a menos que las notas de estudio así lo indiquen. Estos son los 11 puntos básicos de acercamiento como principios interpretativos para leer literatura del antiguo cercano oriente que nos presentan John Walton y Craig Keener como dice aquí, estos 11 principios interpretativos fueron tomados y traducidos del original en inglés de la nueva versión internacional Biblia de Estudio del Contexto Cultural, introducción por el autor de Zondervan del año 2016 de la página 11. Entonces, esto es lo que tenemos que tomar en consideración conforme vamos adentrándonos en el estudio de estos 11 capítulos, sobre todo. Y esto es lo que ellos usaron al elaborar sus notas y ese es el enfoque y la aproximación que ellos usan conforme van adentrándose desde el capítulo 1 del Génesis en adelante. Por eso es que estamos utilizando esto como un punto bastante bueno en cuanto a principios de interpretación, ya que ellos han sugerido y han usado eso. Vamos a poner un ejemplo.
Vamos a poner la comparación de cosmogonías. La palabra cosmogonía dijimos que se refiere a los orígenes del mundo, cómo es que se origina el mundo. Y hay diferentes cosmogonías en el antiguo cercano oriente porque hay diferentes culturas. Como dijimos, está la Acadia, está la Sumeria, por mencionar dos nada más, ¿verdad? Está la Mesopotámica, en fin, hay otras. Y también está el pueblo de Israel. Entonces vamos a ver que hay dos cosas en cada una de lo que vemos escrito. Cada relato escrito que haya, independientemente de cuál cultura sea, tiene dos cosas. Tiene una forma, o sea, tiene una estructura en cómo está estructurado el relato. A esa forma es la forma estética, es la forma en que está diseñado, cómo está constituido, su forma externa, su forma estética. Y el contenido, algunos le llaman el fondo. El fondo o contenido, eso es ya los detalles de lo que dice cada uno de los puntos, ¿verdad? Entonces la forma es la estructura que tiene estética el relato, y el contenido es ya los puntos detallados de lo que cada punto dice, ¿verdad? Entonces son dos cosas diferentes. Y aquí vamos a ver esta comparación entre la epopeya acadia de Atrahasis y el Génesis en los capítulos 2 al 9. Y vamos a ver que esto lo tomamos, él dice aquí en la parte de abajo, imagen tomada de Génesis para gente normal por Peter Enns y Jared Baez, Juan 1.1 ediciones del año 2019, página 49. Vamos a ver que en esta comparación, si ustedes ven, cada una de las secciones tiene diferente color. Una es de color como grisáceo, azuláceo, así un color tipo gris. Y luego viene una franja de color blanco. Entonces, cada una de ellas es una cosa diferente, es una sección diferente. Pero quiero que ustedes se fijen que la epopeya acadia de Atrahasis tiene ese formato, y también Génesis capítulos 2 al 9 sigue el mismo formato. Significa que hay un préstamo, puede ser que hay un préstamo de formato, de cómo está constituido el formato, pero el contenido va a ser diferente. O sea que los conceptos de lo que va a hablar, la teología va a ser muy diferente, aunque la convencionalidad del artefacto exterior que se utiliza, que es la estructura de cómo hacer el relato, es muy similar. Ahora, puede ser que no sea un préstamo, ni siquiera la forma, según como nos dice John Walton, sino que puede ser que ambos vengan de un tronco común porque comparten una cultura semítica oriental de la antigüedad. Entonces puede ser que venga de un mismo tronco común y que no haya ningún préstamo. Pero aún si lo hubiera, el punto es que solamente va a ser en cuanto a forma y no en cuanto a contenido. O sea, va a haber diferencia en teología. Vamos a verlo, dice así. En la epopeya dice agricultura por irrigación. O sea, en Atrahasis dice agricultura por irrigación. Luego en Génesis dice Edén regado por irrigación. Luego los dioses menores denominados Igigi como obreros originales y Yahvé como obrero original que planta el jardín. Los altos dioses conocidos como los Anunnaki disfrutan los privilegios del alto rango. Aquí el jardín privado de Yahvé con árboles mágicos de la vida y la sabiduría. Luego están los protohumanos llamados Lulú, creados como obreros, modelados a partir de arcilla y sangre del dios rebelde, implícitamente inmortales o sin muerte natural. Y aquí tenemos humanos primitivos identificados como Ha-Adam, creados para cuidar el jardín de Yahvé, modelados a partir de arcilla y aliento divino, potencialmente inmortales si es que comen del árbol de la vida. Luego viene la institución del matrimonio, ya que tenemos una similitud en ambos casos, lo mismo que en Génesis capítulo 2 al 9. Luego, Lulú enoja a los dioses por hacer mucho ruido. Y en Génesis tenemos que la humanidad, o sea, Adán, se rebela contra Dios y lo enoja al comer del fruto prohibido. Luego tenemos aquí, Lulú es castigado.
la vida disminuye por la plaga, la sequía y el hambre. Y aquí Haadam es castigado. La vida disminuye por el exilio del jardín, la negación del acceso al árbol de la vida y el trabajo duro. Aquí podemos ver, simple y sencillamente en esta comparación, hemos visto cómo es que las formas de las secciones son, estéticamente hablando, son similares, pero el contenido de cada uno es muy diferente porque primero tenemos un dios y ahí tenemos los dioses, luego tenemos que hay diferentes clases de dioses, tanto los que son Igigi, que son los menores, como los altos, que son los Anunnaki. Luego tenemos los protohumanos y en la Biblia no tenemos protohumanos, pero o sea que la teología es muy diferente. Luego tenemos en el que sigue, dice así, como último recurso, el dios Enlil envía un diluvio para ahogar el ruido de la humanidad y controlar la sobrepoblación. Esa es la ideología en esa cultura, pero aquí tenemos que, teológicamente hablando, Yahvé envía un diluvio para castigar la perversión de la humanidad y limpiar la creación. O sea que es completamente diferente el propósito, la parte conceptual es completamente diferente. Luego tenemos el dios Enki le dice a Atrahasis que construya un arca y escape del diluvio. Y luego tenemos en Génesis, Yahvé le dice a Noé que construya un arca y escape del diluvio. Ahí hay una similitud, pero acá tenemos que es el dios Enki y en el otro es Yahvé, ¿verdad? También tenemos a Atrahasis, ya que tenemos a Noé. Luego tenemos a Atrahasis, sobrevive al diluvio y ofrece un sacrificio. Lo mismo aquí, Noé sobrevive al diluvio y ofrece un sacrificio. Pero luego dice, los dioses huelen el sacrificio y bendicen a los sobrevivientes. Enlil se reconcilia con la humanidad ruidosa. Y luego dice, Yahvé huele el sacrificio y bendice a la creación. Yahvé se reconcilia con la humanidad pecadora, en este caso con Noé y sus 3 hijos y las esposas de sus hijos, ¿verdad? Luego dice, se imponen limitaciones sobre la humanidad. Los Lulú se convierten en humanos normales, o sea que de protohumanos se vuelven humanos normales. Y acá dice, se impone un límite de 120 años a la vida de los humanos, o perdón, 120 años de vida a los humanos. Los Haadam, o sea, la humanidad, se convierten en humanos normales, en ese sentido, ¿verdad? Más como los conocemos hoy. Y luego, signo de la buena voluntad divina, un collar de moscas de la diosa madre Nintu. Y acá el signo de buena voluntad divina es la duración de las estaciones, o sea, otoño, invierno, primavera, verano. Y luego tenemos, y el arco iris de Yahvé, que viene desde el capítulo 9, 12 al 17. O sea que aquí podemos ver esta comparación de cosmogonías y sí encontramos una similitud bastante y muy, muy cercana en cuanto a forma, pero hemos visto que es algo muy diferente en cuanto a contenido. Entonces tenemos que saber utilizar esas pautas o principios interpretativos que nos dio en la introducción de su Biblia cultural, tanto John Walton como Craig Keener, y cómo saber utilizar esos principios, porque son principios bastante específicos y especiales. Y cuando lo hacemos nos damos cuenta de que exactamente ocurre lo que ellos nos dicen. Hay una similitud en la superficie, en lo estético, en la forma, pero hay una gran diferencia teológica en el contenido. Así que no podemos decir que hay un préstamo, sino que más que todo es como dijo el mismo John Walton y Kirk Keener, dijeron que viene todo de un mismo tronco cultural común. Ambos comparten un tronco cultural común. Ahora quiero que vean esta parte, este vídeo lo tenemos aquí para verlo, porque nos van a explicar también una parte cultural de cómo se entendían los serafines y los querubines en el mundo antiguo, pero quiero que se enfoquen en la parte cultural del entendimiento. Ya con eso vamos a ver este vídeo que no es muy largo. Las descripciones de serafines y querubines que se encuentran en la Biblia son exóticas y fascinantes.
Pero, ¿qué debemos hacer con estas descripciones? ¿Son estas representaciones literales o simplemente metáforas? Y si son metáforas y la realidad mutuamente excluyentes, comencemos con los serafines. El hebreo tiene dos palabras pronunciadas, saraf. Uno es un sustantivo que significa serpiente, el plural es serafines. El segundo es un verbo que significa quemar. Muchos académicos creen que serafines significa los que arden, basados en el verbo saraf, y así excluyen las imágenes de serpientes. Pero a veces ambas opciones pueden estar en juego al mismo tiempo. Como veremos, este es probablemente el caso con los serafines bíblicos. La mayoría de las veces que el sustantivo saraf aparece en la Biblia, se trata de una serpiente regular, pero en Isaías 6 se refiere claramente a seres espirituales. En el año en que murió el rey Usías, vi al Señor alto y exaltado, sentado en su trono, y los bordes de su túnica llenaron el templo. Por encima de él estaban los serafines, cada uno con 6 alas. Con 2 alas cubrieron sus rostros, con 2 cubrieron sus pies, y con 2 volaban. Y decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:1. Los serafines estaban situados cerca del trono de Dios. Ellos son descritos con 6 alas. 2 de ellas estaban asociadas con el vuelo y también podían hablar. Estos son pocos datos, pero la audiencia de Isaías no necesitaba mucha información, porque a diferencia de los lectores modernos, los antiguos conocían bien la idea de los serafines, seres sobrenaturales cuya representación incluye, al menos en cierto sentido, rasgos serpentinos. Esta descripción habría tenido sentido para ellos, porque aunque sobrenaturales, los serafines tenían una conexión conceptual con el mundo terrestre. La clave para entender a los serafines es su ubicación. La sala del trono de Dios eran guardianes de la presencia de Dios. En la mente del antiguo cercano oriente, particularmente en Egipto, los guardianes del trono divino eran descritos como serpentinos, específicamente cobras. El mismo tipo de fusión de los mundos sobrenaturales y naturales es lo que está sucediendo en Isaías 6. Las cobras pueden hacer que la piel de los lados de sus cabezas y la parte superior de sus cuerpos se expanda, y los antiguos se referían a esta piel acampanada como alas. Los artistas egipcios exageraban este rasgo natural al representar grandes alas parecidas a pájaros en serpientes. Ilustraciones como esta habrían sido bien conocidas en Israel. Además, los israelitas habrían sabido que ciertas saraf, serpientes, como las cobras, podían escupir veneno, haciendo arder los ojos, por lo que una asociación con el que quema también puede estar a la vista. Pero veamos algunas descripciones de los querubines. Los querubines son descritos de un par de maneras en la Biblia. Una de las descripciones más conocidas proviene del primer capítulo de Ezequiel, y en medio surgió la imagen de 4 criaturas vivientes. Y esta era su apariencia. Tenían una semejanza humana, pero cada uno tenía 4 caras y cada uno tenía 4 alas. Sus piernas eran rectas y las plantas de sus pies eran como la planta del pie de un becerro, y brillaban como bronce bruñido. Debajo de sus alas, en sus 4 alas, tenían manos humanas, y los 4 tenían sus rostros y sus alas así. Sus alas se tocaban entre sí, y cada uno de ellos avanzó en línea recta, sin volverse a medida que avanzaban. En cuanto a la semejanza de sus rostros, cada uno tenía un rostro humano. Los 4 tenían la cara de un león en el lado derecho, igualmente el buey en el lado izquierdo, y los 4 tenían cara de águila. Aunque se les llamaba simplemente criaturas vivientes en Ezequiel 1, más adelante en Ezequiel 10, estos seres son identificados como querubines. Los querubines en Ezequiel describen son similares a las mezclas de animales en la iconografía mesopotámica. De hecho, la palabra bíblica cherub proviene de un término mesopotámico caribú. No por casualidad los caribú eran guardianes de la presencia de deidades. Nos encontramos con criaturas similares en el libro de Apocalipsis. Y delante del trono había como un par de vidrio como el cristal, y alrededor del trono, a cada lado del trono, había 4 criaturas vivientes.
llenos de ojos por delante y por detrás. La primera criatura viviente como un león, la segunda criatura como un buey, y la tercera criatura viviente como el rostro de hombre, y la cuarta criatura viviente como una águila en vuelo. Y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, están llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche nunca dejaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien ha de venir. Noten que la descripción ha cambiado ligeramente. En Ezequiel, cada criatura viviente tiene 4 caras, pero en Apocalipsis los 4 criaturas cada uno tiene una sola cara. Estas criaturas vivientes tienen 6 alas en lugar de 4. Lo más extraño de todo, estas criaturas se describen como llenas de ojos. Es más fácil quedar envuelto en estas descripciones porque aparecen tan exóticas, pero pasemos por alto la apariencia física y concentrémonos en el papel que cumplen estos seres. Todas estas diferencias de criaturas, los serafines y los diferentes tipos de querubines, todos sirvieron como guardianes del trono de Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Dios cambia de guardianes de vez en cuando? ¿Los querubines comienzan a trabajar cuando termina el turno de los serafines? Y hay múltiples de tipos de querubines identificados por sus diferentes números de caras y alas. Todo eso es dejarse llevar por el literalismo y como resultado se pierde el propósito de la descripción. Dios tiene un solo conjunto de guardianes del trono. Los serafines y los querubines son seres espirituales que residen en el reino espiritual. No es un mundo terreno corpóreo. Estas descripciones son metáforas que nos dicen sobre el papel o función de estos espíritus. Son en efecto descripciones de su trabajo. Entonces, ¿por qué los mismos seres son descritos de maneras diferentes en la Biblia? La respuesta es que diferentes metáforas son útiles para comunicar la descripción del trabajo a diferencia de los lectores. Durante gran parte de la historia de Israel, la iconografía egipcia se extendió por todo el antiguo cercano oriente. Incluso los israelitas que eran leales a Yahweh y que no tenían nada que ver con otras religiones, podían comprender el simbolismo egipcio y las ideas egipcias sobre el mundo espiritual. Y así los guardianes del trono de Dios aparecen en la forma egipcia con la que la audiencia de Isaías estaría familiarizada. Durante los tiempos de Isaías, Ezequías y Acab hubo mucho contacto con Egipto. Lo mismo es cierto para Ezequiel. Ezequiel fue un cautivo en Babilonia. Él y su audiencia estaban bastante familiarizados con las imágenes e ideas babilónicas. Entonces, para Ezequiel, los guardianes del trono de Dios aparecen con las mezclas de animales que se encuentran en las obras de arte mesopotámicas. Darle una apariencia a los espíritus invisibles ayuda a los humanos a comprender los encuentros sobrenaturales. Pero más allá de eso, la apariencia temporal de un espíritu también puede ayudar a comunicar ideas a través del simbolismo y la metáfora. En última instancia, lo que Dios quiere que sepamos al leer estos pasajes no es cómo luce un espíritu. Recuerda, no son seres físicos con el cuerpo físico. La intención no es una lección de anatomía. Más bien hay 2 puntos que comprender. Primero, Dios quiere que comprendamos el hecho de que su presencia es especial. Su santidad debe ser protegida de la contaminación. Segundo, Dios es rey. Él es el servido por otros seres espirituales. No. Bueno, hermanos, ya acaba la transmisión de este video. Así que hemos visto cómo es que la cultura influye a la hora de transmitir la comunicación y cómo es que la cultura puede utilizarse en cuanto a la forma para transmitir las imágenes o las metáforas en cuanto a la función y el trabajo que se realiza. En este caso, el ejemplo fue de los serafines y querubines, pero el préstamo está en la forma, no en el contenido. Y es importante que nosotros nos demos cuenta de ello. El mismo vídeo acepta la existencia de los seres espirituales, del mundo espiritual y del mundo terrenal como algo diferente. Ahora, es importante que ahora pasemos a este comentario midrashico del libro del Génesis capítulo 4 del 1 al 16,
Lo vamos a hacer lo más pronto posible y lo más rápido posible para terminar a tiempo. Dice así, esto es una parte que conocemos muy bien de Génesis capítulo 4, verso 1 en adelante, que dice así. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo ella, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Y después dio a luz a su hermano Abel. Y fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás. Ahora, esta es la parte del Antiguo Testamento que nosotros conocemos, que viene de el libro de Génesis. Y en cuanto a la interpretación o el uso que hacen de estas referencias en el Nuevo Testamento, encontramos lo siguiente, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, verso 4, que dice de la siguiente manera. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea que aquí estamos viendo que tanto Abel como Caín, e igual manera Dios, participan de un evento histórico, aparentemente es histórico, ¿verdad? Nada señala de que puede ser de otra manera. Pudiera leerse, como lo hemos dicho en otras ocasiones, pudiera leerse como una fábula, ¿verdad? Como algo meramente literario, y decir que ni Caín existió, ni Abel existió. Pues entonces, si no existiera ninguno de esos dos, de la misma manera en el relato tampoco Dios hubiera existido, porque es un mismo relato utilizando el mismo género literario. Y si Caín y Abel no existieron, entonces Dios tampoco existe, ¿verdad? Pero acá vemos que la forma más natural de entenderlo es diciendo que Abel sí existió, que Dios existe de la misma manera y que Caín también existió. Y acá dice que Dios dio testimonio de las ofrendas de ambos y se testifica acerca de la muerte histórica de Abel. Esto lo vemos en Hebreos 11:4, pero sigamos. Dice así, vamos ahora al capítulo 4:8 de Génesis y dice lo siguiente. Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces Jehová preguntó a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Jehová le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar sus frutos. Errante y extranjero serás en ella. Ahora veamos cuál es la interpretación que le dan a esto los escritores del Nuevo Testamento. Y dice así, no como Caín, dice acá en 1 de Juan 3:12. Fíjense de esto que es bien interesante. No como Caín, que yo le introduje la palabra espiritualmente porque entiendo que se refiere a una conexión espiritual que había entre Caín y el maligno. Ahora bien, ¿cómo puede ser posible que el escritor de 1 de Juan 3:12 diga, no como Caín, que era del maligno, pero cuál maligno, si aquellos que sostienen que es nada más una figura literaria y de que el maligno no estaba presente y que no existía para nada en el jardín del Edén, entonces ¿a cuál maligno se refiere? La única posibilidad es de que sí exista y de que históricamente estuvo presente con Caín, ahí donde Caín estaba habitando en el tiempo cuando mató a su hermano. Y dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano.
¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Esto nos da a entender acerca de la historicidad del relato y también de la presencia del maligno. Aquí no lo menciona como serpiente, pero sí menciona la conexión que tiene el maligno con Caín. Ahora, yo entiendo que es una conexión espiritual, no física, ¿verdad? Y luego aquí tenemos otro pasaje que se encuentra en Lucas 11:51 y dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. O sea, aquí está comparando la muerte de Zacarías, que murió entre el altar y el templo en una época muy ya, digamos, tardía en comparación con lo que se relata en Génesis, pero compara la muerte histórica de Zacarías con la muerte histórica de Abel. De otra manera, no habría lugar para la comparación. Y dice así, sí os digo que será demandada de esta generación. O sea que si de la generación a la que se le va a demandar y a la que va a recibir castigo de parte de la boca de Jesús viene esto, ¿verdad? Os digo que será demandada, o sea, desde la sangre de Abel, dice, hasta la sangre de Zacarías, será demandada de esta generación. Pues no sé cómo es que Jesús puede demandar la muerte y la sangre de Abel, si Abel nada más existió de una manera ficticia y de una manera figurativa y literaria en el libro de Génesis, pues cómo se puede demandar una culpa y una muerte que históricamente nunca pasó, si es que Abel y Caín nunca existieron de una manera real. ¿Estaría alucinando Jesús? No lo creo, ¿verdad? Así que seguimos adelante. Aquí vemos el evento de cómo, bueno, es una representación, ¿verdad? De cómo Caín ha matado a Abel. Ahora vamos a ver aquí, en la siguiente parte que voy a presentar, se los voy a traer del primer libro de Adán y Eva, para que veamos cómo este libro de tiempo del 200 antes de Cristo es un libro pseudoepigráfico que ya lo hemos utilizado antes. Vamos a ver aquí en estas páginas de este libro, en estos capítulos, los detalles de lo que pasó en cuanto a la muerte de Abel. No lo estoy presentando como algo canónico ni como algo doctrinal, simple y sencillamente como una posibilidad histórica, pero este libro nos da una claridad sorprendente en cuanto a lo que pasa. Y dice así, o mejor dicho, lo que pasó. Y dice, y aquella noche mientras Abel oraba, se le apareció Satanás en forma de hombre. Y Satanás le dijo, a menudo has movido a tu padre Adán a hacer ofrendas y a ayunar y orar. Por eso te mataré y te haré perecer de este mundo. Pero Abel oró a Dios y él ahuyentó a Satanás y no creyó en las palabras del diablo. O sea, Abel no creyó en las palabras del diablo. Cuando se hizo de día, se le apareció un ángel de Dios que le dijo, no dejes de ayunar, ni de orar, ni de ofrendar a tu Dios, porque mira, el Señor ha aceptado tu oración. No tengas miedo de la forma en que se te ha aparecido Satanás por la noche y te ha maldecido hasta la muerte. Entonces el ángel se alejó de él. Y entonces Abel se acercó a Adán y Eva cuando era de día y les contó la visión que había visto. Al oírlo se preocuparon mucho, pero no le dijeron nada al respecto. Solo lo consolaron. Pero Satanás vino al duro corazón de Caín de noche y se mostró ante él y le dijo, como Adán y Eva aman a tu hermano Abel mucho más que a ti, desean unirlo en matrimonio con tu hermosa hermana gemela Lulúa. Esto viene del segundo libro de Adán. Ahí se especifica que cuando Caín nació con una hermana gemela que recibió el nombre de Lulúa. Y cuando Abel también nació con una hermana gemela a la cual le pusieron por nombre Aclia. Por eso es que lo incluyo aquí para que sea más claro. Dice así, dice así, desean unirlo en matrimonio con tu hermosa hermana gemela Lulúa, porque lo aman. Sin embargo, desean unirte en matrimonio con tu fea hermana gemela Aclia, porque te odian. Ahora recuerden que estas son palabras de Satanás a Caín. Ahora bien, antes de que lo haga, te digo que debes matar a tu hermano Abel. Así te dejarán a tu hermana gemela Lulúa
y podrás deshacerte de tu hermana gemela aquel. Y Satanás se alejó de él. Pero el diablo se quedó en el corazón de Caín y con frecuencia impulsaba su ambición de matar a su hermano. O sea que Caín recibió la implantación de esa idea o de ese pensamiento y se le quedó en su corazón. Es una forma figurativa o una figura de dicción o retórica para decir que Caín fue influido o influenciado en su pensamiento y en sus sentimientos por el enemigo, por el diablo. Y por eso dice que con frecuencia impulsaba su ambición de matar a su hermano. O sea, que ese pensamiento, ese sentimiento venía recurrentemente con esa intención. Luego dice, entonces a la mañana siguiente Adán le dijo a su hijo Abel, toma de tus crías y tus buenas ovejas y ofrécelas a tu Dios. Y yo hablaré con tu hermano Caín para que haga una ofrenda de maíz a su Dios. Ambos obedecieron a su padre Adán, tomaron sus ofrendas y lo ofrecieron en el monte junto al altar. Pero Caín se comportó con arrogancia, o sea, con altanería, hacia su hermano Abel y lo apartó del altar y no le permitió ofrecer su ofrenda sobre el altar, sino que ofreció su propia ofrenda sobre él con un corazón orgulloso, lleno de astucia y fraude. Pero Abel puso piedras que estaban cerca y sobre ellas ofreció su ofrenda con un corazón humilde y libre de engaño. Y Caín estaba entonces de pie junto al altar en el que había ofrecido su ofrenda y clamó a Dios para que aceptara su ofrenda, pero Dios no la aceptó de Caín, ni bajó un fuego divino para consumir su ofrenda. Pero se quedó de pie frente al altar por maldad, para burlarse de su hermano, y miró a su hermano Abel para ver si Dios aceptaba su ofrenda o no. Y Abel rogó a Dios que aceptara su ofrenda. Entonces bajó un fuego divino y consumió su ofrenda. Y Dios olió el dulce sabor de su ofrenda porque Abel lo amaba y se regocijaba en él, o sea, en Dios. Y como Dios se alegró de él, le envió un ángel de luz en forma de hombre para que participara en su ofrenda, porque había olido el dulce sabor de su ofrenda y consoló a Abel y fortaleció su corazón. Y luego sigue diciendo, pero Caín miraba todo lo que ocurría en la ofrenda de su hermano Abel y se enojó por ello. Entonces abrió la boca y blasfemó contra Dios porque no había aceptado su ofrenda. Pero Dios le dijo a Caín, ¿por qué estás triste? Ponte en regla conmigo para que acepte tu ofrenda. No has murmurado contra mí, sino contra ti mismo. Y Dios dijo esto a Caín en señal de reprensión y porque no lo quería a él ni a su ofrenda. Y Caín bajó del altar y su color cambió y tenía un rostro triste. Caín estaba tan resentido y enojado que se fue al campo. Allí se le acercó Satanás y le dijo, tu hermano Abel se ha refugiado con tu padre Adán porque tú lo empujaste del altar. Le han besado el rostro y se alegran por él mucho más que por ti. Y cuando Caín oyó estas palabras de Satanás, se llenó de ira, pero no dejó que nadie lo supiera. Pero Caín estaba al acecho para matar a su hermano Abel, hasta que lo llevó a la cueva y le dijo, hermano, la región es tan bella y hay en ella árboles tan hermosos y agradables a la vista. Pero hermano, tú no has estado ni un día en el campo para deleitarte en ese lugar. Hoy, hermano mío, me gustaría mucho que vinieras al campo conmigo para divertirte y bendecir nuestros campos y nuestros rebaños, pues eres justo y te quiero mucho, oh hermano mío, pero te has alejado de mí. Entonces Abel aceptó ir con su hermano Caín al campo, pero antes de salir, Caín le dijo a Abel, espérame y traeré un bastón a causa de las fieras. Entonces Abel se quedó esperando inocentemente, pero Caín, el presuntuoso, tomó un bastón y salió. Y antes de continuar con la siguiente diapositiva, nada más quiero mencionar que por ahí hay alguna interpretación que dice que cuando Caín invitó a Abel a salir al campo, que lo estaba invitando a salir al campo porque quería tener sexo homosexual con Abel, ¿verdad? Y que era la forma de decir, vamos al campo, quería decir que supuestamente, ¿verdad? Que deberían de ir al campo a tener sexo ahí, ¿verdad? No sé de dónde saca eso, pero no tiene nada que ver con ni lo que dice la Biblia, ni lo que dice este relato pseudoepigráfico, que es bastante claro, la razón por la cual le dijo vayamos al campo.
Eso es una prueba de que es muy fácil hacer eisegesis, de meterle a la Biblia algo que no tiene. Ok, con esto vamos a terminar y dice así. Y Abel caminaba inocentemente, sin sospechar ninguna astucia, sin pensar que su hermano lo mataría. Entonces Caín se acercó a él y lo consoló con sus palabras, mientras caminaba un poco detrás de él. Luego Caín corrió hacia él, o sea, hacia Abel, y lo golpeó con el bastón, golpe tras golpe, hasta aturdirlo. Pero cuando Abel cayó al suelo y vio que su hermano pretendía matarlo, dijo a Caín: oh, hermano mío, ten piedad de mí. No me golpees hasta la muerte con ese bastón. Si estás decidido a matarme, toma una de esas grandes piedras y mátame de una sola vez. Entonces Caín, el duro de corazón y cruel asesino, tomó una gran piedra y golpeó con ella la cabeza de su hermano hasta que sus sesos supuraron y se revolcó en su sangre delante de él. Y Caín no se arrepintió de lo que había hecho. Pero cuando la sangre del justo Abel cayó sobre la tierra, esto se estremeció al beber su sangre y hubiera destruido a Caín a causa de ella. Y la sangre de Abel clamó misteriosamente a Dios para que lo vengara de su asesino. Este es el recuento que nosotros tenemos en el primer libro de Adán y Eva, el conflicto con Satán. Y ahí tenemos de una manera pseudoepigráfica lo que era, pienso yo, una creencia popular bastante expandida en el tiempo del primer siglo. Era de dominio público y popular en la creencia de la gente en pues, en aquella cultura donde Jesús nació y creció, y los judíos pues la conocían de una manera popular, ¿verdad? Así que cuando hablaban de este tipo de cosas, ellos sabían a qué se referían, porque conocían este escrito. Ahora, ¿alguna pregunta sobre los temas cubiertos en la segunda sección de la clase? Y antes de llegar allá, nada más quiero mostrarles cuál es la bibliografía que usamos. Santa Biblia, la historia, la Biblia cronológica que mencionamos, los libros de la Biblia, Génesis para gente normal, que ya habíamos también recomendado este libro en la clase anterior, el gran diccionario enciclopédico de imágenes y símbolos de la Biblia, de Ellen Brighton, el comentario del contexto cultural de John Walton, y el diccionario del Antiguo Testamento del Pentateuco de Desmond Alexander y David W. Baker. Y pues con eso vamos a los comentarios finales y terminamos la clase el día de hoy en cuanto al PDF. Ok, mis hermanos, pues yo creo que Omar ya viene preparado con su pregunta. Sí, Omar. Sí, tengo dos preguntitas. Ok. Sí, la primera pregunta es, me gustaría saber su opinión, es que si el Génesis se puede considerar una contrahistoria con el fin de crear, bueno, con el fin del autor de crear su propia identidad, su propia ideología como un pueblo. Entonces, la segunda pregunta es, hablando de los relatos del Antiguo Testamento, el autor de los evangelios hacen una relectura con el fin de demostrar la historicidad o de traer un asunto teológico según el pueblo o la audiencia que lo escucha. Esas son mis dos preguntas. Ok, muy buenas preguntas. La primera es, y para eso lo que quiero decir, ¿la puedes repetir una vez más para que la tienes apuntado ahí? Sí, la tengo apuntada. Repítela otra vez para que sea clara y que todos la escuchen. Sí, la primera pregunta es, deme un segundito. Disculpe. Dice, la primera pregunta es, ¿el Génesis se puede considerar una contrahistoria con el fin de crear su propia, obvio, el autor, con el fin de crear su propia identidad, su propia ideología como un pueblo? Esa es la primera pregunta. Ok, vamos a responder esa. Bueno, la primera cosa que quiero mencionar es que si decimos
que el Génesis es una contrahistoria, ahí estamos de acuerdo. Ahora, para crear una propia ideología como pueblo, tenemos que especificar eso porque pudiera entenderse como que el pueblo de Israel no tenía una ideología o no tenía una teología antes del exilio y pensar que solamente esgrimió o diseñó una teología al final del exilio cuando estuvo en Babilonia. Muchos de los escritores y académicos neoliberales pretenden decir que así es, que el pueblo de Israel no tenía una ideología básica que luego evolucionó a través de varios siglos y después que estuvieron en el pueblo de Israel estuvo en el exilio, hasta que conocieron todo ese tipo de cosas, entonces vinieron a elaborar una ideología y al mismo tiempo una ideología que resulta ser una contrahistoria. Ahora, como digo, estoy de acuerdo en que es una contrahistoria, estoy de acuerdo que es una ideología propia del pueblo, ahí también, pero en lo que no estoy de acuerdo es en la forma en que llega el pueblo a tener todo ese proceso que se describe desde el punto de vista neoliberal. Ahora, lo que yo pienso, y estoy de acuerdo con el académico John Walton, el libro El mundo perdido de las escrituras creo que nos da una respuesta bastante clara y detallada. Al que no lo ha leído, le recomiendo que lo lea. Tiene varios capítulos magníficos en donde nos muestra cómo es que antes de que un pueblo pueda tener un escrito y aún plasme su ideología o teología como contrahistoria, tiene que tener todo un trayecto de oralidad, de transmisión oral, que constituye una forma tradicional oral que existía en el antiguo cercano oriente de siglos y siglos y siglos de existencia. ¿Sí me lo voy a entender? O sea que antes que se escribiera la Biblia, lo que se conocía de cualquier tema en el pueblo de Israel ya se traía desde tiempos muy antiguos y la figura de autoridad a la cual se le atribuye eso es a Moisés. Obviamente no es el único que produjo eso, pero se piensa que es el principal ordenador, o sea, compilador y estructurador en la época antigua de lo que era la tradición oral del pueblo de Israel. Y ya desde ese tiempo empieza a existir la contrahistoria. No es hasta que salen del exilio que empieza a existir, sino que desde ese tiempo también se empieza a desarrollar la contrahistoria, ¿verdad? Porque las otras culturas ya existían alrededor del pueblo de Israel. Sería ilógico decir que en todas las demás culturas se desarrolló su propia teología o su propia ideología y en Israel nunca pasó nada. Y hasta que salieron del exilio, entonces en ese momento se les alumbra, se les prende el foco y por primera vez empiezan a elaborar una contrahistoria. Eso sería una cosa risible porque no ocurrió de esa manera. Entonces, John Walton, por ejemplo, explica cómo es que toda esa tradición oral, con el paso de los siglos, es lo que le llama él el tronco cultural común que tienen tanto los israelitas como las otras culturas del antiguo cercano oriente, desarrollan sus ideas y sí pienso que después del exilio es cuando se concluye el proceso y se pone por escrito y entonces esa contrahistoria toma su forma final. Ahora, ¿sí me dio a entender ahí, Omar? Sí, claro, claro. Entonces, es muy diferente decir que el pueblo de Israel no tenía ninguna base y que hasta después del exilio no solamente adquiere una base ideológica y la pone por escrito, y otra cosa muy diferente es decir que el pueblo de Israel ya tenía una teología y una ideología desde centurias o siglos anteriores y que con el paso del tiempo se pone por escrito y entonces se utilizan convencionalidades culturales e históricas de su tiempo para fraguar, o sea, para ya poner la última parte estética de lo que es la Torá ya en funcionamiento, ¿verdad? Pero el meollo de la teología no viene después del exilio, viene desde antes, se viene desarrollando desde antes, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que no haya ninguna influencia, sí las hay, ¿verdad? Pero sería muy largo hablar de cada una de las influencias, ¿verdad? Y la clase no es para eso. Pero eso es importante saber que desde la época de Moisés empiezan a desarrollarse ese tipo de tradiciones orales, ¿verdad?
Yo recomendaría que lean el libro El mundo perdido de las escrituras. Ahí está mucho mejor explicado que lo que yo puedo hacer en 2 minutos. Y de esa manera, pues, sí es una contrahistoria, sí es una teología. Y lo que se está tratando en el tiempo final es de esparcir esa contrahistoria y esparcir esa teología a todo el mundo que regresa de Babilonia, de vuelta a la tierra de Israel. Pero no quiere decir que los que salieron deportados no tenían una contrahistoria o que no tenían una teología, porque eso sería inexacto, ¿verdad? Por eso es mi respuesta para la primera. ¿Y la segunda? Sí, la segunda es, el autor o los autores de los evangelios hacen una relectura con el fin de demostrar la historicidad de los eventos, hablando de los eventos del Antiguo Testamento, como el que mencionó de Caín, o tratan de explicar un asunto teológico según el pueblo el cual es escuchado. Ok, magnífica pregunta. Y en este caso te voy a decir que mi respuesta a eso es saber posicionarnos en cuanto a cómo hacer la pregunta. Para mí, la pregunta correcta no es o una cosa o la otra. No es o tenían el propósito de demostrar la historicidad de los eventos o tenían el propósito de escribir una parte teológica. Eso sería imponerle nuestra percepción cultural nuestra del día de hoy a los escritos de los evangelios o del Nuevo Testamento cuando ellos no tenían esa visión que nosotros tenemos el día de hoy. Ellos no separaban entre historia y teología. Nosotros lo hacemos el día de hoy. Eso es parte de nuestra cultura y es parte de la influencia y del influjo de lo que es la ilustración y la iluminación, ¿verdad? Del punto de vista occidental. No era para probar ni la historicidad o simplemente para llevar a cabo un mensaje teológico. Es para ambas cosas. Ellos daban por sentado y por supuesto ya de que la historicidad de esos eventos era indiscutible, de manera que se enfocaban en la parte teológica porque ya daban por hecho la parte histórica. ¿Sí me doy a entender? No Sí, es que sí, sí, claro. escribieron para probar la historicidad, sino al revés, porque ya daban por supuesto que era un verdadero hecho la historicidad, es que se proponían escribir una parte teológica. Sí, claro. Gracias, profesor. Muy acertada las dos contestaciones. Gracias. A ti por las preguntas magníficas. Eso significa que se está poniendo atención, ¿verdad? Ahí vamos. Gracias. Hermana Esmirna. Sí, profesor, dice que el libro de Adán y Eva, el primer libro de Adán y Eva y el conflicto con Satanás, esos escritos fueron hallados, o sea, fueron escritos de hace 200 años antes de Cristo. Ya el pueblo judío los conocía, el pueblo era ya algo popular en la tradición. Se conoce quiénes están detrás de esos escritos, quiénes fueron las personas que escribieron, o simplemente fue algo oral, una tradición oral que se seguía. Bueno, magnífica la pregunta también. Ante eso, la primera cosa que quiero decir es que este tipo de escrito que se halla del periodo intertestamentario, entre los 2 testamentos, porque recuerden que antiguamente escuchábamos muy popularmente que nos decían que durante los 450 años eran de silencio, ¿verdad? Como que nunca había nadie dicho nada. Entonces hay que saber entender esa frase 450 años de silencio. Para lo mejor que se le puede dar interpretación a eso es de que hubieron 450 años donde ningún profeta canónico habló, ¿verdad? De los que conocemos como profetas canónicos, pero no quiere decir que nadie habló. Entonces, dentro de esos muchos libros que existen, está ese que yo presenté hoy, y vuelvo a repetir, no lo presento como un libro canónico porque obviamente no lo es. Lo presento simple y sencillamente como un libro histórico que ocurre y que está escrito dentro de
la historia del pueblo de Israel. Así como ese libro está el libro de Enoch, por ejemplo, que también es citado en la Biblia, y lo vamos a ver la próxima clase que tengamos. Y vamos a ver que también apareció entre el periodo intertestamentario. Esos libros se llaman pseudoepigráficos porque, o sea, no son libros así de una manera tildada como apócrifos, como nosotros lo llamamos, libros así espurios, oscuros, con cosas secretas. Así nos gustaría llamarlos, pero técnicamente se llaman pseudoepigráficos, porque la palabra pseudo significa que no se sabe, es como un seudónimo. Un seudónimo significa que es un nombre que se le atribuye, pero no se sabe realmente o no se menciona realmente el nombre original o real de la persona que lo hace. Entonces, se llaman pseudoepigráficos porque se le pueden atribuir a diferentes autores o puede dar por hecho que es tal autor en el nombre, pero no fue escrito por esa persona, sino que se le atribuían nombres ficticios en el sentido no de personajes que nunca existieron, sino al revés, que eran personajes ficticios porque no fueron los personajes originales los que los escribieron, sino que se tomaban nombres de personajes antiguos, bien conocidos y con mucha autoridad, y le atribuían a ese personaje la autoría de ese libro, para que entonces cuando dijeran, el libro de Enoch, entonces vale la pena leerlo, ¿verdad? Porque fue escrito por Enoch, o tiene la figura o la autoridad de Enoch atribuida a ese libro. ¿Sí me voy a entender? Entonces, el primer libro de Adán y Eva no se sabe quién lo escribió. Nada más se sabe que es de tal fecha por la forma en que está escrito, por el contenido de lo que está escrito y porque cuando se hacen ciertas investigaciones ya se tiene ese escrito como algo hecho, terminado. Y aparte, cuando se le hace la paleografía, que es una ciencia de las ciencias bíblicas, cuando se le hace la paleografía en cuanto a la datación, de qué época es el escrito, entonces se puede calcular a través de diferentes pruebas de qué fecha aproximada es, ¿verdad? Porque el libro bien pudiera fecharse entre el 300 y el 200 antes de Cristo. Yo le puse la fecha más conservadora, un 200 por allá, ¿verdad? Porque mientras más antiguo sea, pues supuestamente tendría más autoridad, pero la realidad es que es entre el 300 y el 200. Ahora, el libro que yo recomiendo y que pongo allá en pantalla es un libro que se puede conseguir en Amazon y que trae una introducción al libro y explica en qué edición original está, de dónde se tradujo, cuál es la fecha aproximada, qué se piensa de la autoría, en fin, trae diferentes cosas para información de la persona que lo va a leer. ¿Ok? Sí, hermano Richard. Gracias. Sí, saludos, Ben, y te felicito por la forma que has llevado pues, en específico esta segunda parte. Los libros pseudoepigráficos, Ben, yo quiero hacer un comentario, yo lo explico de una manera jocosa. Yo lo veo Sí. como las revistas o los comentarios de esa época. De la misma manera, nosotros tenemos comentarios de John Walton, que es el que usted está citando aquí en este curso, pues en esa época que circulaba como comentario, los pseudoepigráficos. No habían librería. Sí, así es. Entonces era normal que tanto Midrash y pseudoepígrafes y cuanto otro libro se produjeron en esa época porque era la manera de esos escribas pues, tener sus comentarios de las lecturas que hacían o sus interpretaciones. Y simplemente quería decir eso. Y que en el periodo de silencio, pues yo lo digo Entre mal comillas, llamado ¿verdad? silencio, esos escritos comienzan la resistencia porque todo empieza con esta de los macabeos. Que parte de esa literatura fue el método de resistencia contra pues, los gobiernos de los Ptolomeos. Sí, entendamos esto, hermana Esmirna, como que es un periodo de tiempo en donde se hacen muchos escritos y en esos escritos se le da una perspectiva al mismo pueblo judío de por qué el Mesías no ha llegado. ¿Cuál es la realidad espiritual del pueblo a través de los comentarios que ahí encontramos? ¿Por qué esa realidad existe en el pueblo? ¿Y cuál debe ser la esperanza del pueblo? O sea, seguir esperando el Mesías con fe, ¿verdad? Entonces, pero todo eso viene a través de muchos libros, de muchos comentarios, y entonces
todo eso era algo que era de la común lectura del pueblo de Israel, de manera que era creencia popular en lo que era la gente común y corriente. Por eso cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos que hay cosas que se asumen ya como existentes, se asumen ya como presentes en el Nuevo Testamento, y uno se pregunta, pero ¿de dónde viene todo esto? ¿Verdad? En el Antiguo Testamento no leemos que diga nada de eso en la Torá, digamos, ¿no? En el Pentateuco. Bueno, es que como dijo Richard, vienen muchos pseudoepígrafes y vienen como si fuesen comentarios. Es como que usted tenga un ejemplo, ¿verdad? Como que usted tenga un comentario de un libro de cualquier autor del día de hoy evangélico, bien pudiera ser Samuel Pagán, bien pudiera ser John Walton traducido al español, bien pudiera ser cualquier otro, ¿verdad? Y de aquí a 500 años van a decir, ¿y cómo los que estaban en aquel entonces sabían esas cosas o pensaban en esas cosas? Porque leíamos diferentes comentarios, ¿verdad? Entonces eso estaba en el acervo cultural nuestro de nuestros días, ¿verdad? Sí, hermano Richard, ¿otro comentario o se quedó levantada la mano? Perdón, se me quedó levantada la mano, sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Han habido magníficas preguntas el día de hoy. Ya para ir concluyendo. ¿Ninguna pregunta o comentario? Bueno, pues el día de hoy agradecemos la presencia del doctor Irak Santiago, que ha estado con nosotros, al menos pienso yo, ¿verdad? Ahí está la conexión. ¿Está por allá, hermano? Sí, estoy aquí, parece que Ah, estaba qué aquí, bien. estamos aquí, muy buena clase, de verdad, te felicito un montón, saludos a Richard y a todos los muchachos ahí, pero excelente clase. Gracias por visitarnos y estar con nosotros, apreciado doctor. A ver, aquí hoy tuve un poquito de tiempo libre y decidí entrar, claro que sí, Ah, qué cuando bueno. tenga tiempo libre voy a estar aquí. Ok, muchas gracias. Bueno, mis hermanos, pensé que íbamos a tener muchas más preguntas, pero si no, bueno, pues vamos entonces concluyendo la clase. Nada más déjenme decirles que, como les dije, voy a salir de viaje y no voy a estar aquí, así que el próximo sábado no me vayan a buscar aquí en la clase, ¿verdad? Vamos a estar de vuelta hasta el día 10 de junio, ¿ok? Y yo voy a estar fuera del país, digamos, unas 2 semanas, empezando la próxima semana. Entonces, les pido que por favor oren por su servidor. Voy a salir de viaje, ¿verdad? Y entonces, ya después de que regrese, ese día, cuando regresemos, vamos a dividir la clase en 2 partes, de la misma manera. Al principio voy a dar un comentario midrashico de la Biblia y la segunda parte va a ser para cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan, para tener tiempo para contestar cualquier tipo de pregunta de lo que hemos cubierto desde la primera clase de Génesis hasta ahora, ¿verdad? No cualquier pregunta de cualquier tema, sino de los temas que hemos cubierto, ¿verdad? Si es de la primera, segunda, tercera, cuarta clase, de cualquier clase que sea, si tiene alguna pregunta que quedó ahí rezagada o que va apareciendo conforme repasa los videos, con mucho gusto la podemos tratar el día que regresemos a la próxima clase. Pero si voy a tener una clase más breve en cuanto a presentación de PDF, nada más vamos a tener una sección para darle tiempo a las preguntas. Y ya la última clase, bueno, de hecho, le quiero decir, la próxima clase, cuando vengamos de vuelta, vamos a hablar de Enoc, del séptimo después de Adán, ¿verdad? Y en la última clase no vamos a evitar el confrontar los temas difíciles, vamos a hablar de los Nefilim, ¿verdad? Ay, mi Y el madre. capítulo 6 de Génesis, ¿verdad? No, aquí no le oímos a las ciencias bíblicas, ¿verdad? Las Usted ciencias quiere bíblicas problemas, usted quiere problemas. es lo que más nos gusta, ¿verdad? Es lo que más disfrutamos del estudio de las ciencias bíblicas, ¿verdad? Ciencias bíblicas, ¿verdad? Hay una frase ahí que me gusta mucho que la vamos a empezar a apropiar. En inglés le dicen faith seeking understanding, ¿verdad? Una fe que busca entendimiento, ¿verdad? No una fe ciega, sino faith seeking understanding. Una fe que busca el entendimiento de las cosas. Sí, hermano Omar. Sí, disculpa por el atraso, pero tengo otra pregunta. Me gustaría saber su comentario acerca de los querubines.
¿El querubín es un agente espiritual o es un agente físico? Ya que vemos en la construcción del primer templo que a Salomón le dicen que construya 2 querubines. ¿Qué Ok, me puede comentar por allí? ok. Como vimos, te recomendaría primero que vuelvas a ver el vídeo que pusimos hoy, el del doctor Michael Heiser, que lo veas más despacio, porque creo que te va a ayudar otra vez. El verlo una sola vez no puede uno captar todas las cosas que se dicen ahí. Pero una de las cosas que se dicen en ese vídeo, y que creo que es muy importante, que explica el doctor Michael Heiser, o que explicó porque ya falleció recientemente, tristemente, ¿verdad? Él dice que tanto el querubín como el serafín son seres espirituales que existen en el mundo espiritual y que su función es guardar el trono divino, ¿verdad? Esa es su función específica y adorar delante de Dios, ¿verdad? Ahora, en cuanto a su papel, ahora en cuanto a su representación física, la representación física depende de la cultura de cada uno de los escritores y a quienes les está escribiendo. El doctor Heiser dijo ahí que cuando el pueblo de Israel todavía no había ido a Babilonia, representaban a esos querubines como seres serpentinos, porque el pueblo de Israel había estado en Egipto originalmente, y eso también va en contra de los neoliberales que dicen que no existe el éxodo, ¿verdad? Y que no existe el pueblo de Israel en tal lugar. Pero cuando el pueblo de Israel absorbe esa cultura en Egipto y nos dice ahí cómo es que los serafines eran seres que guardaban el trono en la cultura egipcia, el trono del faraón, ¿verdad? Entonces, es importante que nos demos cuenta de que los querubines son seres angelicales, seres espirituales que no tienen una forma física, pero que al ser narrado en la Biblia se les atribuye una forma física solamente para poder dar a entender de manera metafórica el papel que están llevando a cabo. Y la representación física varía de acuerdo a la cultura y de acuerdo a la presentación que cada escritor quiere hacer para su audiencia. Vuelvo a repetir, antes del exilio, como la cultura que el pueblo de Israel había conocido bien es la cultura egipcia, pues se utilizaba el convencionalismo cultural egipcio para representar al serafín de esa manera, como un ser serpentino. Ahora, cuando el pueblo de Israel llega a Babilonia y conoce la cultura babilónica, cuando empiezan a escribir otros libros que también traen influencia de una posterioridad después del exilio, el mismo querubín empieza a ser representado metafóricamente, no físicamente. Bueno, físicamente es en la percepción nuestra, pero eso, la metáfora quiere decir que se refería al trabajo que ellos hacían delante del trono de Dios. Entonces se utiliza otro convencionalismo cultural y entonces se le presenta como el caribú. Se le presenta como aquel ser que es una composición de 4 diferentes seres diferentes. Tiene alas, tiene pezuñas, tiene diferentes cosas. Es un ser representando diferentes aspectos, ¿verdad? Entonces, pero eso viene de la cultura babilónica. Entonces, la pregunta es, cuando es como que nosotros preguntemos para el día de hoy nosotros, históricamente nuestra cultura. Entonces, ¿existe históricamente o de una manera real el querubín? La respuesta es sí. Ahora, ¿cuál de las dos representaciones es la que vamos a utilizar para eso? ¿La serafínica o la de caribú? La que nosotros vemos que se presenta con diferentes, pues tiene cabeza de águila, tiene cabeza de buey, tiene cabeza de ser humano, tiene alas, en fin, todo eso. Ahora, el punto es, esto nada más es una representación pictográfica para tratar de hablar de la función de ese ser. Dependiendo de la cultura, es como se representa. Si hubiera el pueblo de Israel estado en otra cultura donde se presenta el serafín con otra figura, quizás hubiera aparecido con esa representación en otro libro de la Biblia. Ahora, no podemos decir la serafínica es la correcta y la del caribú es la incorrecta, o al revés. No, ambas son correctas, porque dependiendo de la cultura y del tiempo, tiene una representación cultural diferente. Ok, excelente, gracias, profesor. ¿Ok? ¿Sí me dio a entender ahí?
Y como Sí, dice sí, sí, claro, el sí. como dice el doctor Michael Heiser, no nos perdamos en el literalismo. Lo importante es que metafóricamente entendamos que se refería al propósito y a la función de los querubines y los serafines. Si entendemos su función y su rol delante de Dios, ya con eso tuvimos bien. Es como una clase que nos dio Richard, que él decía que Dios le mostraba a las personas las visiones según como ellos podían entenderlo. Y Claro. así, pues, si en su cultura ellos entendían, pues, con los serafines en forma de serpiente, pues eso era lo que le iban a mostrar para que ellos entendieran el mensaje. En nuestra época, pues, si nosotros lo entendemos ahora en forma de seres humanos, pues lo vamos a ver así para que podamos entender el mensaje. O sea, no es que está mal, simplemente que el Señor quiere que el mensaje nos pueda llegar a nosotros de manera correcta. O sea que nada más para comparar esto de una manera cultural, así como existían aquellos serafines y luego los caribús, si el Señor quisiera dar a entender que el ser del querubín, un ejemplo, se identificara por dos cosas, por su velocidad y por su fortaleza. Entonces diríamos, ay, ¿con qué se puede representar? Bueno, pues el Iron Man sería una buena representación de ese querubín, porque nuestra cultura implica fuerza, esa figura metafórica, ¿verdad? Y es que eso es una invención de un cómic, ¿verdad? De una caricatura. Pero culturalmente, lo que está tratando de decir es que tiene velocidad y tiene fuerza. Pues utilizaría una convención cultural nuestra para dar a entender una realidad espiritual que sí existe. ¿Ok? Pues la convencionalidad cultural puede variar de cultura a cultura y de tiempo a tiempo. Lo que no cambia es la realidad espiritual. ¿Sí, hermana Angélica? Sí, buenas tardes. Un comentario solamente. No sé si usted llegó a escuchar o a ver que hay algunas Biblias de estudio, y así me enseñaron a mí, que esas 4 representaciones de los querubines, con cara de león, con cara de águila y demás, que representaban a los 4 evangelios. ¿Es Sí, así? sí lo logré ver, sí lo he logrado ver, ¿verdad? Eso viene a través de los padres de la iglesia, viene a través de la patrística, de los escritos de los padres de la iglesia. Pero eso nada más es una tradición. Es una tradición interpretativa, no es una realidad, ¿verdad? Me parecía raro que ya desde esa época, o sea, no le encontraba mucho sentido que lo simbolicen ya con el evangelio, pero bueno. Ajá. Y la realidad es que no tiene mucha conexión decir, bueno, la cara de buey se identifica con este evangelio y la cara de águila se identifica con el otro evangelio. Y sí, no, le encuentran un afinidad, pero no entendía por qué Ezequiel, por qué a Ezequiel se le dio eso, o sea, no le encontraba mucha. O sea que cuando nosotros hablamos del carro de Dios que se transporta en Ezequiel, por ejemplo, a eso le dicen en la cultura hebrea, le dicen el Merkabah. Así se llama, Merkabah, el carro de fuego donde viaja Dios, ¿verdad? Pero todo eso tiene simbolismos y representaciones de la cultura sumeria, mesopotámica, babilónica, ahí de donde estaban ocurriendo las cosas, porque tiene ese influjo de cultura para poderlo entender. Dios utiliza ciertas cosas culturales para darnos a entender realidades espirituales. ¿Ok? Claro. De otra manera no podríamos entender nada. Claro. ¿Ok? Bueno, entonces yo creo que me despido. Nos despedimos el día de hoy. Ha sido una clase bastante interesante. Gracias por sus preguntas. Ustedes hacen que la clase sea un éxito, perdón. Y nos vemos hasta el día 10 de junio. No se preocupen que cuando se esté acercando el día de clase yo les mando un recordatorio. Y si no ha recibido el recordatorio, bueno, pues quiere decir que ese día no toca clase y siguen disfrutando sus vacaciones. ¿Ok? Nos vemos, mis hermanos y hermanas. Bendiciones. Hasta la próxima. Bendiciones. Saludos. Saludos. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, hermano.